Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Madías y les doy la bienvenida al taller de la red de soja NEA de APRESID, titulado Manejo de soja en ambientes del NEA, y va a estar a cargo de Gerardo Quintana. A lo largo de la presentación van a poder ir enviando sus preguntas en la sección que van a ver en el panel derecho de sus pantallas, y al finalizar la presentación vamos a estar haciéndoselas a Gerardo para que las vaya respondiendo, y les sugiero que las vayan haciendo durante el transcurso de la presentación. A su vez, los invito a pasar por el espacio de APRESID en el hall comercial, donde van a poder encontrar contenido exclusivo de la institución, entrevistas con especialistas y más información sobre los programas. Además, van a poder contar con detalles sobre lo que estamos haciendo en cada uno de los proyectos del programa Sistema Chakras de APRESID. Las redes temáticas de APRESID, como la red de soja NEA, están enmarcadas dentro del programa Sistema Chakras. Este es un programa de investigación y desarrollo de APRESID, donde buscamos generar conocimiento aplicado para los productores a través del protagonismo horizontal de los actores, de los participantes de cada proyecto, y del aprender produciendo. Es por eso que la estructura de las redes está compuesta por productores y técnicos que brindan conocimiento y brindan su tiempo y trabajo para llevar adelante la parte experimental de las redes. Está compuesta por empresas también, quienes apoyan a los proyectos y brindan tecnología y conocimiento para llevarlos adelante. Y también la tercer pata de un proyecto de red es una coordinación técnica que aporta el conocimiento científico a la red. En este caso está a cargo de Gerardo Quintana, que es nuestro coordinador técnico de la red de soja NEA y es quien nos acompaña hoy como disertante. Gerardo es ingeniero agrónomo, trabaja en la estación experimental de INTA Las Breñas y trabaja específicamente, se dedica a lo que es manejo de cultivos extensivos de soja y de girasol en su región. Así que, hecha esta presentación, damos lugar a Gerardo para su disertación y nos reencontramos para el espacio de preguntas. Hola, bienvenidos al taller de manejo de sojas en ambientes del NEA. Yo soy el ingeniero Gerardo Quintana y trabajo como investigador en la experimental del INTA Las Breñas. La intención de este taller es mostrarle lo que venimos trabajando con la red soja NEA, mostrarles principalmente los resultados de la campaña en lo que es la red de evaluación de cultivares y también las diferentes actividades que se vienen llevando adelante en esta red. La red soja NEA basa sus actividades en la región sojera del NEA. Esta región se integra por las provincias de Chaco, el este de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y parte de Formosa. Es una región que tiene una diversidad ambiental muy importante, marcada principalmente por sus tipos de suelo, su variabilidad en la distribución de las precipitaciones y también de la temperatura, pero tiene una característica muy importante y es de presentar una alta productividad. Y esa alta productividad también se refleja en el cultivo de soja, en donde los rendimientos potenciales son realmente elevados, y en base a esto quería empezar presentándoles este cuadro que elaboramos en base a la información relevada por el consorcio de Atlas de Brechas de Rendimiento. Este consorcio lo que hace es simular los rendimientos potenciales, los rendimientos limitados por agua, y compararlos con los rendimientos reales de las diferentes regiones para estimar las brechas productivas. Es así que ha tomado los datos de la estación meteorológica del INTA Las Breñas para realizar las simulaciones en lo que respecta a la región del NEA. Y bueno, y en este gráfico se presentan en barras azules los rendimientos potenciales simulados, en barras celeste los rendimientos limitados por agua, y los rendimientos reales, es decir, los rendimientos promedio de la región, en barras amarillas. Como ven, la brecha productiva es muy importante. Hay años en donde los rendimientos limitados por agua y los rendimientos reales se equiparan, pero cuando las precipitaciones son adecuadas, realmente la diferencia entre los dos primeros tipos de rendimiento y el rendimiento real es muy importante, superando la brecha valores del 50%. En función atendiendo a esta brecha productiva, en la red soja NEA se ha realizado un trabajo para tratar de
entender cuáles son los factores que determinan principalmente el rendimiento para la región. Y el ingeniero Andrés Madia, recopilando toda la información de la red generada a través de todos los años que llevamos trabajando, hizo un análisis integrado utilizando modelos mixtos, y llegó a la conclusión de que existen factores determinantes a nivel ambiental y a nivel de manejo que tienen gran incidencia sobre el rendimiento. Entre los factores limitantes, los tres principales que tienen que ver con el ambiente son las lluvias comprendidas entre el periodo que abarca el ciclo del cultivo más 30 días de presiembra, la evapotranspiración del cultivo durante su ciclo, y los periodos de estrés, considerando los golpes de calor, es decir, periodos de 2 o más días donde las temperaturas superan los 35 grados. Por otro lado, dentro de los factores de manejo, se encontró que la fecha de siembra es uno de los principales factores. También los años de agricultura, a medida que se incrementan los años de agricultura de los lotes, el rendimiento fue decreciendo. Y para sorpresa nuestra, el fósforo también jugó un papel determinante en el rendimiento, disminuyendo los rendimientos a medida que disminuía la cantidad de fósforo disponibles en los suelos. Con respecto a fechas de siembra, que es un factor, me parece, clave, vamos a tratarlo en profundidad un poco más adelante. Ahora bien, la red NEA hace mucho hincapié sobre la elección de variedades. ¿Y cuál es el papel que las variedades tienen sobre la determinación de la brecha de rendimiento en el NEA? Para tratar de entender y graficar un poco esto, lo que hicimos fue considerar 5 años entre el 2008 y el 2012, que son los años en donde hay datos de estimación de rendimiento potencial, y consideramos los mejores ensayos para cada campaña, es decir, los ensayos que presentaron los rendimientos más elevados en cada una de estas campañas. Vemos que, por ejemplo, tenemos el ensayo de Frentones en el 2008, Aviateral en el 2009, Sachayo en el 2010, Frentones también en el año 2011 y 2012. Y se consideraron para estos ensayos el rendimiento de la variedad ganadora en este ensayo y el rendimiento promedio del ensayo, comparado con el rendimiento local, el rendimiento promedio del departamento donde estuvo ubicado ese ensayo. Entonces, si consideramos las precipitaciones ocurridas en esos ensayos, ¿no? Entre el periodo de noviembre y abril de cada año, vemos que hubieron 3 años en donde las precipitaciones estuvieron por encima de los 600 milímetros y 2 años en donde fueron muy escasas y estuvieron cercanas a los 400 milímetros. En los años de precipitaciones escasas, la brecha de rendimiento entre la mejor variedad de cada lote, digamos, entre la mejor variedad del mejor ensayo, y el rendimiento potencial tuvo valores que fluctuaron entre 36 y 39%. Ahora, cuando las precipitaciones superaron los 600 milímetros, esa brecha se redujo notablemente a valores muy reducidos, entre el 12 y el 17%. Esto es muy bueno, o sea, esto indica que estos ensayos estuvieron bajo condiciones de rendimientos máximos obtenibles, o sea, se llevaron adelante en ambientes en donde las condiciones ambientales fueron favorables y se combinaron las mejores prácticas de manejo para expresar estos rendimientos. Ahora, ¿qué pasa entre la elección de la mejor variedad y el promedio de las variedades del ensayo? En años con buenas precipitaciones, esa diferencia estuvo valores entre 7 y 9%, es decir, mejor variedad versus el promedio del ensayo. Ahora, sin embargo, en años en donde las precipitaciones fueron el limitante, esa brecha se extendió a valores entre el 23 y el 28%. Esto nos está marcando de alguna manera la importancia que tiene la elección de la variedad, cómo puede contribuir a una reducción en la brecha productiva, principalmente en aquellos años en donde las precipitaciones se reducen y de alguna manera limitan la expresión de altos rendimientos. El potencial productivo de las variedades del NEA se ha incrementado a través de los años,
En esto juega un papel protagónico el mejoramiento genético y el lanzamiento de nuevas variedades al mercado. Y para entender cuánto aportan estas variedades nuevas al potencial productivo, lo que hicimos nosotros fue un estudio en donde se compararon las variedades ganadoras de cada ensayo a través de los años en que llevamos adelante la red, comparándolas con, por ejemplo, una variedad que dentro de los grupos largos, es decir, grupos 7 y 8, la consideramos testigo porque estuvo durante muchos años en la red, como fue Munasca. Cuando hacemos una regresión lineal del comportamiento de Munasca a través de este tiempo, vemos que la red es muy horizontal con un leve decrecimiento. Sin embargo, cuando consideramos las mejores variedades, las variedades ganadoras en cada ensayo, encontramos que la tendencia es que haya un incremento, que hubo un incremento en los niveles de producción. La pendiente nos dice que el rendimiento se fue incrementando dentro de estas variedades ganadoras en 21 kilos por hectárea por año. Es decir, hubo una tendencia a mejorar el rendimiento mediante la aparición de nuevas variedades. Cuando realizamos este estudio con variedades de grupos cortos, es decir, variedades que pertenecen al grupo de madurez 5 y 6, aquí dentro de estos ensayos no tuvimos una variedad testigo, es decir, simplemente comparamos el comportamiento de las variedades ganadoras dentro de cada uno de los ensayos y encontramos que hay una tendencia positiva al incremento de rendimiento y que esa tendencia nos indica que hubo una mejora en el rendimiento de 44 kilos por hectárea y por año a través de este periodo. Esto es muy importante porque de alguna manera refleja que las nuevas variedades que van apareciendo hacen un aporte a la mejora del rendimiento, y si comparamos un periodo de aproximadamente 10 años, ese número no es despreciable. Estamos hablando de 440 kilos de mejora en el rendimiento para las variedades de grupos cortos. La red soja ANEA tiene dos objetivos fundamentales: un objetivo general, que es generar información sobre los factores ambientales y de manejo que tienen un impacto sobre el rendimiento del cultivo en el NEA, y por otro lado tiene un objetivo específico para la red de elección de variedades, que es evaluar el comportamiento productivo, es decir, el potencial productivo y la estabilidad de variedades de soja de grupos 5 al 8 en la región del NEA. Yendo a los resultados de la campaña pasada 19-20 para la red de evaluación de cultivares de soja, yo quiero comentarles que esta red tiene una metodología muy sencilla. Son ensayos en macroparcelas que se realizan en lotes de producción. Quienes llevan adelante estas redes son productores o ingenieros agrónomos que llevan el papel de ensayistas. La red utiliza un diseño experimental en bloques completos al azar con 3 repeticiones y realiza ensayos de variedades de grupos cortos por un lado y largos por otro. Este año evaluamos 10 variedades de grupos cortos y 8 variedades de grupos largos. En general, los ensayos se conducen con la misma tecnología que se emplea en el lote de producción, y la única tecnología que tiene en común toda la red es que se entrega al productor la semilla inoculada, la semilla tratada, y este año para tratar las semillas nos acompañó la empresa Rizobacter, que nos proveyó del inoculante Rizopac Dakar 502, que se compone del inoculante Rizolic Dakar, más un fungicida Maxin, más un promotor bacteriano que es Premax R. En la campaña pasada evaluamos en total 18 variedades distribuidas en 27 ensayos sembrados que abarcaron 13 localidades. Se pudieron cosechar 20 ensayos, totalizando 11 localidades evaluadas. Estas son las localidades en donde se evaluaron en donde se implantaron los diferentes ensayos. Con puntos verdes aparecen los ensayos que fueron cosechados y puntos rojos aquellos ensayos que se perdieron por diferentes cuestiones. Entonces, para la provincia del Chaco, las localidades fueron Pampa del Infierno, Colonia Elisa, Campo Largo, General Capdevila y Hermoso Campo. Para la provincia de Santiago del Estero, Sachayo, Cejoslao y Bandera. Y para la provincia de Santa Fe, los ensayos se ubicaron en Logroño, Villa Trinidad y San Justo.
se perdieron los ensayos de Reconquista en Santa Fe y también se perdió un ensayo en Itín en la provincia del Chaco. La campaña pasada tuvo por característica que tuvo un adecuado aporte de precipitaciones. En general variaron entre los 550 y algunas localidades superaron los 1000 milímetros de precipitación, o sea, fueron adecuadas precipitaciones. Lo que sí hubo una característica que determinó la campaña, que fue un periodo con ausencia de lluvias en torno a febrero-marzo, que fluctuó entre 20 y 25 días sin lluvias, y este periodo estuvo acompañado por altas temperaturas, lo que puso a las diferentes variedades en condiciones de estrés, que en general ese estrés coincidió con el periodo de formación de vainas o en muchos casos de llenado de grano, y eso impactó sobre la determinación del rendimiento, no alcanzándose altos rendimientos en algunas localidades como se esperaba. Yendo directamente a los resultados, vamos a presentar ahora los resultados que tienen que ver con el potencial de rendimiento de variedades cortas. Para evaluar el potencial de rendimiento de la red se basa en el método del rendimiento relativo. Considera que una variedad tiene alto potencial de rendimiento cuando el rendimiento relativo de esa variedad supera el valor de 104, y en esta campaña identificamos, mejor dicho, que una variedad presentó alto rendimiento relativo y esa variedad es AS6211. Después encontramos variedades que han superado la media, el rendimiento relativo promedio, digamos, y esa variedad fueron RA5715, SIN1561, CZ6505, NS6538, 66MS01 y CZ5907. Y finalmente, tres variedades no superaron la media de rendimiento, que fueron 60MS01, 62MS01 y NS6859. En cuanto a las variedades de grupo de madurez largos, encontramos 4 variedades que tuvieron potencial de rendimiento destacado. Estas fueron DM67 y 70, DM75 y 75, 78 MS01 y AS6210, y encontramos otras 4 variedades que tuvieron rendimiento por debajo del promedio, y estas fueron SI7x1, NK80x20, CZ7905 y NS8018. Por otro lado, la red también evalúa la interacción de las variedades con los diferentes ambientes, y esto se evalúa a través de la adaptabilidad y a través de la estabilidad. Para evaluar la estabilidad utilizamos nosotros el método de Shukla, que mide, que considera que una variedad es estable cuando tiene muy poca fluctuación en su comportamiento a través de los diferentes ambientes en los que es evaluada. Este análisis nos arroja este gráfico, que para los grupos cortos, en este análisis consideramos nada más que 9 ensayos, ya que es un análisis bastante estricto en las condiciones que requiere para admitir la evaluación de los ensayos. Entonces, para los grupos cortos consideramos 9 ensayos. Este gráfico, para entenderlo, hay que considerar el rendimiento en el eje vertical y la estabilidad en el eje horizontal. A medida que las variedades se desplazan más hacia la izquierda, son más estables; hacia la derecha, menos estables. Por otro lado, también el gráfico se divide en 2 partes por una línea horizontal que da el rendimiento promedio para estos 9 ensayos, y la línea vertical que mide la diferencia significativa en estabilidad. Entonces, es importante considerar aquellas variedades que están en el cuadrante superior izquierdo. Así encontramos que SIN 1561, RA 5715 y CZ 6505 son variedades que están por encima del rendimiento promedio y son variedades identificadas como estable. También es identificada como estable 60MS01, aunque su rendimiento está por debajo del promedio de los ensayos. Yendo a los grupos largos, encontramos 2 variedades como de alto potencial de rendimiento y estables, como DM67 y 70,
y DM75 y 75, y también se identifica como estable a SI 7x1, aunque su rendimiento está por debajo del promedio. Para los análisis de los grupos largos se consideraron nada más que 7 ensayos. Y finalmente, la red, para terminar de caracterizar las variedades, también evalúa la adaptabilidad. Y por adaptabilidad entendemos a la capacidad que tiene una variedad de mantener de mejorar su desempeño frente a determinadas características del ambiente, como puede ser presentar altos rendimientos en ambientes de alta capacidad productiva o mantener los rendimientos por encima de la media en ambientes de baja capacidad productiva. Este análisis se basa en regresiones lineales que toman en cuenta los rendimientos promedios de la variedad en cada uno de los ensayos y el rendimiento promedio de ese ensayo, que se considera como índice ambiental. Entonces, se identificaron para los grupos cortos 4 variedades adaptables a ambientes de alta productividad. Estas variedades son 60MS01, 62MS01, A6211 y CZ6505. Cuando una variedad es considerada adaptable a ambientes de alta productividad, tiene una pendiente de la regresión superior a 1.04. Sin embargo, cuando la pendiente de la regresión es menor a 0.95, se considera que esas variedades son adaptables a ambientes de baja productividad. Entonces encontramos 3 variedades que fueron identificadas como adaptables a ambientes de baja productividad, y estas fueron SIN 1561, NS 6859 y 66MS01. Y finalmente 3 variedades no tuvieron una adaptación específica, y ellos fueron RA 5715, NS 6538 y CZ 5907. Recordemos que AS 6211 había sido identificada como la variedad que presentó alto potencial productivo, y en este caso fue identificada como adaptables a ambientes de alta productividad. Yendo a los resultados de los grupos largos en cuanto a la caracterización por adaptabilidad, encontramos también 4 variedades identificadas como adaptables a ambientes de alta productividad. Estas son 78MS01, DM75 y 75, AS6210 y SI 7x1. De estas 4 variedades, estas 3 fueron identificadas como también presentando alto potencial productivo. Las variedades adaptables a ambientes de baja productividad fueron NK80x20, CZ7905 y NS 8018, y se destaca que DM67 y 70 fue una variedad estable y con alto potencial productivo. Hasta aquí estos son los resultados de la red de evaluación de cultivares de la campaña pasada, y yo ahora quiero presentarles lo que son las otras actividades que se realizan dentro de la red SojaNea, que tienen que ver con ensayos de fecha de siembra. Se vienen realizando ensayos de fecha de siembra en 2 localidades, en Sachayo, en Santiago del Estero, y en Colonia Benítez. Y cada uno de estos ensayos de fecha de siembra atiende a requerimientos particulares de estas regiones. En primer lugar, les voy a presentar los ensayos de fecha de siembra de Sachayo, que son llevados adelante por el ingeniero Miguel Gauchat. Para entender un poco lo de fecha de siembra, quiero mostrarles qué teníamos hasta ahora, y estos son los datos que surgen a partir del análisis integrado de la red. Hasta ahora teníamos que el retraso de la fecha de siembra provocaba una disminución en el rendimiento del cultivo. Teníamos los rendimientos máximos que se alcanzaban en torno a mediados de diciembre, y hasta fines de diciembre era posible todavía encontrar altos rendimientos, pero a partir de fines de diciembre el rendimiento caía, empezaba con una tasa negativa durante los primeros 15 días de enero, y esa tasa se acentuaba desde mediados de enero en adelante. En la región en general se maneja que se consideraba una fecha de siembra óptima la que iba en torno a fines de diciembre. Entonces,
tratando de entender cuál es el comportamiento de las variedades a través de las diferentes fechas de siembra, se ha realizado este ensayo que ha tenido una duración de 3 campañas. Se empezó en la campaña 18, 19 y se continúa en la campaña 20. Se consideraron 3 fechas de siembra, una considerada temprana entre el 4 de diciembre y entre el 27 de noviembre, perdón, y el 4 de diciembre, una óptima en torno al 26-27 de diciembre y una tardía que estuvo para un año el 14 de enero y hubo una ultra tardía en 2020 sembrada el 1 de febrero. Se valoran variedades pertenecientes a los grupos 5 largo, 6 medio, 7 corto, 7 largo y 8. No todas las variedades fueron iguales en todos los años porque, bueno, esto se debió fundamentalmente a la disponibilidad de variedades, ¿no? Pero muchas de ellas coincidieron en varias campañas. En general, los resultados obtenidos por estos ensayos nos indica que, considerando el promedio de las variedades por fecha de siembra, a medida que se retrasó la fecha de siembra, disminuyó el rendimiento. Lo que vemos acá son los resultados de los 3 años en cada una de las fechas de siembra. Vemos que en todos los años la fecha de siembra temprana fue la que presentó el mayor rendimiento, y el rendimiento fue decreciendo a medida que avanzaban las fechas de siembra. Y es muy importante resaltar acá los niveles de rendimiento alcanzados en estos ensayos. Vemos que la primera fecha de siembra en promedio tuvo rendimientos que superaron que estuvieron cerca de 4.700 kilos. Esto nos está diciendo que estos ensayos fueron llevados adelante en ambientes de alta calidad y con buena condición hídrica, que permitieron expresar justamente estos rendimientos cercanos al potencial. Cuando hicimos un análisis de cómo fue la distribución de las precipitaciones a lo largo del año y la distribución de las precipitaciones, y comparamos con la fase fenológica, tuvimos datos de este tipo en 2 campañas, encontramos que para las 2 primeras campañas prácticamente no hubo periodos de estrés durante el ciclo del cultivo, fundamentalmente durante la formación de vainas y llenado. Y eso, bueno, se tradujo justamente en estos altos niveles de rendimiento, principalmente en la campaña 2018. Ahora, al tratar como les decía, esto se dio a las precipitaciones, y este es un gráfico de precipitaciones acumuladas, en donde vemos que las mayores precipitaciones fueron en 2020, después en 2019 y 2018 decrecieron un poco, pero siempre se superaron los 800 milímetros para el periodo noviembre-abril. Y yendo al comportamiento particular por grupo de madurez, lo que encontramos destacado acá fue que las variedades cortas, en general las más cortas, las del grupo 5, tuvieron un buen comportamiento en casi todas las fechas de siembra. Fueron las que mejor rindieron para fechas de siembra óptima, las fechas de siembra que considerábamos óptima, que estaban en torno al 27 de diciembre. Encontramos que con el retraso de la fecha de siembra, los grupos largos no expresan mayor rendimiento. Nosotros pensábamos que esto podía llegar a ser así. Sin embargo, los grupos cortos fueron los que mejor se comportaron en fechas de siembras retrasadas. Y sorpresivamente encontramos también que, por ejemplo, en la campaña 2018, el grupo 7 corto fue la variedad que presentó mayor potencial de rendimiento en fechas de siembras tardías. Entre otras cosas, estamos viendo que tal vez utilizar grupos de madurez en fechas de siembras de fines de diciembre o enero no sería tan conveniente, y tal vez sería más conveniente adelantar la fecha de siembra para estos grupos. Y contrariamente, los grupos muy cortos, encontramos que en estos ambientes de expresión de altos rendimientos funcionan muy bien. Ahora vamos a los ensayos de fechas de siembra para Colonia Elisa. Estos ensayos, esto es en la provincia del Chaco. Estos ensayos son llevados adelante por el ingeniero Martín Gullón. Es un trabajo que realiza junto con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Nordeste. En estos ensayos se utilizaron 3 fechas de siembra, pero en diferentes ambientes, o sea, en diferentes lotes. La fecha del 6 de septiembre se llevó adelante en un ambiente
de calidad media, la del 17 de septiembre en un lote de alta calidad y la del 7 de octubre en un ambiente de calidad media también. Y acá vemos las variedades utilizadas en cada uno de los ambientes. Se utilizaron variedades de grupo 4, 5 hasta grupo madurez 6. No todas las variedades estuvieron en todos los ensayos, esto bueno, se debió a la disponibilidad también de semilla. En general lo que encontramos es que al comparar los rendimientos de estos tres ambientes en estas tres fechas de siembra, lo primero que encontramos es el alto potencial de rendimiento que se encontraron, que pudimos encontrar en las fechas de siembra del 6 de septiembre para un ambiente de calidad media y la de 17 de septiembre para un ambiente de calidad alta. En el caso de la fecha de diciembre del 17 de septiembre, superando los 5.000 kilos de rendimiento y, bueno, y un poco menor en la primera fecha de siembra. Pero se visualiza claramente que se pueden explorar altos rendimientos, se pueden explotar altos rendimientos para fechas de siembra de principios y mediados de septiembre. En segundo lugar, se encontró una variedad que se destacó en todos los ambientes, que fue DM60 y 62. Fue la variedad ganadora en los tres ensayos con un muy buen comportamiento. Y por último, también es de destacar que las variedades de grupos cortos, es decir, las variedades de grupos 4 y 5 muy cortos, en general tuvieron un pobre desempeño, presentando rendimientos por debajo de la media. Yo creo que este es un ensayo que nos está diciendo que hay que ir profundizando en la búsqueda de información para tratar de encontrar la mejor combinación entre variedades de grupos 5 y 6 en diferentes fechas de siembra para Colonia Elisa, que es una localidad con un ambiente muy particular para la provincia del Chaco, que tiene buenos suelos y tiene una muy buena distribución de las precipitaciones. Por último, en estos ensayos también se evaluó dehiscencia y vuelco, entre otros parámetros. La dehiscencia se evaluó con una escala del 1 al 5, donde 5 era sin dehiscencia, digamos, lo mismo para vuelco. Y lo que encontramos fue que hubo una relación entre las variedades que presentaron un desempeño productivo más pobre, en general presentaron mayores niveles de dehiscencia. O sea, es otra cuestión a seguir evaluando y a seguir haciendo hincapié para encontrar la variedad que mejor, o las variedades que mejor se adapten a estos ambientes. Eso es todo lo que tenía para presentarles. Esta red, como les contaba, se lleva adelante por ensayistas que son productores o técnicos que llevan adelante cada uno de los ensayos, como Martín y Miguel. Y bueno, y acá está la lista de toda la gente que hacemos la red, y en nombre de ellos y de Andrés Madia, que es el coordinador general de esta red, quiero agradecerles, y también a todas las empresas que nos auspician y nos permiten llevar adelante la red y generar la información que les compartimos. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Ya estamos de vuelta para la parte de las preguntas, para la cual tenemos unos 15 minutos aproximadamente. Vamos con la primera. En fechas de siembra tardías, digamos después del 10 de enero, ¿podría ofrecer alguna ventaja el acercamiento entre surcos? Pasar de 52 a 35 centímetros, por ejemplo. Sí, es una de las herramientas que tenemos para manejar la pérdida de rendimiento que provoca el retraso en la fecha de siembra. En años anteriores hemos realizado trabajos evaluando variedades de grupos cortos y largos en fechas de siembra tardías, es decir, mediados de enero, y fechas de siembra ultra tardías, y encontramos que reducir la distancia entre surcos compensó de alguna manera la pérdida de rendimiento, comparando una distancia entre surco a 52, por ejemplo, con 26 centímetros. Esta pérdida de rendimiento fue compensada por reducir la distancia entre surcos, considerando principalmente dos cuestiones.
Primero, el mayor crecimiento, digamos, que pudo lograr el cultivo al reducir la distancia entre surcos, y por otro lado también encontramos que reducir la distancia entre surcos propició un incremento en la eficiencia del uso de la radiación. Así que reducir la distancia entre surcos se transforma así en una herramienta que puede de alguna manera llegar a compensar esa disminución de rendimiento por retraso en la fecha de siembra. Bien. A nivel de producción, Gerardo, ¿qué estás viendo como tendencia en el uso de diferentes grupos de madurez en la región? Siendo que mostraste un poco que hubo, por lo menos los incrementos de potencial parecieran ser mayores, con mejora genética en los grupos cortos que en los largos, por lo menos los que vimos acá. Pareciera que en ciertas situaciones, en general, los grupos cortos podrían tener una ventaja. Bueno, ¿qué se está viendo a nivel de producción? Sí. Bueno, justamente esta mejora en el potencial de rendimiento y el comportamiento que tienen también los grupos cortos en cuanto a su estabilidad, ¿no? Se vio reflejado en la adopción de estas variedades en la región NEA. Si consideramos aproximadamente un periodo de entre 5 y 6 años hacia atrás, el cambio de utilización de variedades es muy grande, digamos. Pasamos de tener la mayor superficie en la región sembradas con variedades de grupos 7 largo y 8, a hoy tener prácticamente la mayor proporción de la superficie sembradas con grupos cortos. Y como estamos viendo, estos grupos cortos ofrecen, nos están sorprendiendo, por así decirlo, teniendo un buen comportamiento en fechas de siembra en donde antes considerábamos que tal vez podrían funcionar mejor los largos, como vimos en el ensayo de Sachallo, que anduvieron bien las variedades de grupo 5 largos y 6 cortos en fechas muy tempranas, como las de principio de diciembre, pero también se comportaron muy bien en fechas de siembra tardías para esas localidades. Bien, Gerardo. Dos consultas llegaron respecto al tema de nutrición. ¿Qué importancia le das al manejo nutricional sobre el posible achicamiento de brechas actuales de rendimiento? Y la otra tiene que ver si tenés experiencia sobre el uso de fertilización azufrada en la región. El tema de nutrición en todo el NEA, en particular en el Chaco, es una deuda pendiente en investigación y desarrollo. Se está trabajando fuertemente en otros cultivos, principalmente con nitrógeno, pero en soja, en donde para los niveles de rendimiento que tenemos en nuestra región, el nitrógeno no sería justamente una limitante, no se ha trabajado en lo que es fósforo y azufre, por ejemplo. En particular, desde el INTA Las Breñas sí hemos trabajado con fertilización azufrada, haciendo ensayos exploratorios para ver las respuestas, y la verdad es que hemos obtenido alguna respuesta, aunque esta no fue del todo consistente. Esta experiencia fue realizada hace ya un periodo de tiempo considerable, o sea, creo que fueron más de 7 años o 10 años en donde se hicieron estos ensayos, y yo creo que debería ser necesario retomar estos trabajos y ver qué pasa tanto con el fósforo. Habíamos visto en tus análisis que de alguna manera estaban marcando el fósforo como uno de los factores determinantes del rendimiento, y en azufre creo que sería muy importante retomar esta línea de trabajo, porque el azufre de alguna manera está ligado a el contenido de materia orgánica de los suelos. Y lo que venimos viendo nosotros en toda la región es que en general hay un deterioro en los suelos como consecuencia de la cantidad de años de agricultura que tienen los lotes, principalmente en las zonas con agricultura más antigua, ¿no? Y esto está asociado a las prácticas de manejo que se han realizado, primero con la agricultura convencional, en donde predominaba
el algodón y el girasol, tal vez en los sistemas productivos, y después con el advenimiento de la siembra directa, en donde todavía nos falta una mayor adopción de las prácticas que tienden a mejorar los ambientes, como son la rotación de cultivos o la incorporación de cultivos de servicio para mejorar la calidad de esos ambientes. Entonces, justamente creo que puede haber un aporte importante de la nutrición fosforada y en este caso y también azufrada en estos ambientes más degradados. Bien, Gerardo, muchas gracias. Una pregunta de sojas de primavera. ¿Qué fechas serían las más convenientes y cuáles se debería evitar, pensando en este tipo de siembra? Bueno, la soja de primavera tiene sus particularidades para cada región. Cuando nosotros hablamos de manejo de soja en el NEA, ya estamos pensando que por ahí tenemos que tratar de encontrar a zonificar, digamos, la región para tratar de ajustar mejor el manejo. Es algo en lo que estamos trabajando todavía. Esto es para la soja que sería soja de época, soja normal, digamos. Pero en esta fecha de siembra de primavera, que son fechas muy adelantadas, aquí tenemos que explorar el manejo para cada región en particular. No es lo mismo una soja de primavera para la zona de Bandera, por ejemplo, que para la zona de Colonia Elisa o San Peña, que son las zonas en donde generalmente se pueden llevar adelante la soja primavera con éxito. Habíamos visto recién con los ensayos que hizo Martín Bullón, que justamente las fechas de la primer quincena de septiembre resultó con condiciones ambientales para expresar altos rendimientos. En esta campaña en particular en la que pasamos, se ve que tuvimos buena condición hídrica y los suelos de los lotes donde se implantaron presentaron, dejaron, digamos, por así decirlo, al cultivo en una condición tal que pudo expresar esos 4.000 y tantos kilos de rendimiento o superar los 5.000 kilos de rendimiento. Ahora, también es importante considerar para la soja de primavera la frecuencia con que hay precipitaciones acordes para obtener buenos rendimientos en esa región. Por ejemplo, en las breñas, la soja de primavera se puede hacer una vez cada 10 años, porque una vez cada 10 años hay suficiente cantidad de precipitaciones durante la primavera que permiten la expresión de esos resultados. Entonces creo que, bueno, yo no puedo decir hoy para tal localidad es mejor la fecha de siembra o para tal otra es mejor la fecha, esta es la fecha de siembra, la mejor fecha de siembra de primavera, sino que hay que hacer un trabajo un poco por región para determinar justamente cuál es la probabilidad de que podamos llegar a obtener buenos rendimientos en una fecha de siembra de principios de septiembre o más tardía. En general yo diría que una fecha de siembra de septiembre no debería pasarse desde los primeros días de octubre, porque después ya se coloca los periodos de terminación del rendimiento en muy altas temperaturas y bueno, se complica todavía más la expresión de un buen rendimiento para un cultivo exitoso. Bien. Gerardo, te hago la última pregunta, tratando de ser breves porque ya estaríamos cerca del tiempo para dejar la sala. Sí. Está relacionada con si podés comentar algo de variedades BT versus no BT, diferencias en su potencial de rinde, cuál ha sido la real reducción del uso de insecticidas en la región, gracias a su utilización. Y por otro lado, otra persona preguntó que parecería no haber tantas diferencias entre unas y otras, que para qué tipo de situación las recomendarías, Ibro. Sí, bueno, en un primer momento cuando se lanzaron las variedades BT, se presentaba una diferencia significativa entre los cultivares BT versus los cultivares RR, por así decirlo. Ahora, en los últimos años nosotros venimos viendo que tal vez si comparamos el conjunto de variedades siguen estando un poquito por encima de las variedades BT, pero encontramos que hay variedades particulares que no son BT, o sea, variedades RR, que en ciertos ambientes presentan muy buen comportamiento y presentan muy buen potencial de rendimiento. Entonces yo creo que a la hora de elegir, digamos, una variedad hay que justamente explorar, para esto sirven los datos que publicamos en la red,
el comportamiento de tal o cual variedad y ver justamente el potencial de rendimiento que tiene y si se adapta al ambiente en particular donde lo vamos a implantar. Creo que estamos en una situación interesante porque justamente tenemos esa alternativa y podemos elegir o BT o RR y encontrar la variedad que tenga buen potencial y que se adapte a cada situación en particular. Y la otra pregunta, Andrés, era... No, sí, sobre el real uso, ¿cuál es la reducción del uso de insecticida que ha llevado en la zona la adopción de este tipo de variedades? No, yo no sé si hay datos medidos con respecto a eso, pero haciendo un poco de memoria, podemos llegar a decir que se tiene que haber reducido la cantidad de insecticidas utilizados, ya que si nos vamos un poco hacia atrás en el tiempo, eran comunes tener tal vez 2 aplicaciones contra orugas. Principalmente hubo una época donde tuvimos mucho problema con la falsa medidora, y fueron campañas que se necesitaron. Bueno, se perdió la conexión con Gerardo justo cuando estábamos cerrando el taller, así que aprovecho a despedirnos y cualquier duda que haya quedado, por favor, búsquenlo en la plataforma del Congreso para hacerle las consultas que gusten. Muchas gracias a todos y seguimos con el próximo taller.